La grabación. Hola, Citla, buenas noches. En cuanto quieras, Yo no puedes entiendo. presentarnos ya tu sesión. Bueno, pues le damos la bienvenida a nuestra psicóloga, la doctora Citlali Flores. Como muchos ya ustedes la conocen, ella colabora con nosotros dentro de la Fundación Lilo y bueno, pues también, por supuesto, con algunos otros pacientes que llegamos a tener. La doctora Citlali, pues actualmente es quien nos da todo este apoyo y todas estas nociones de las cuales nosotros podemos compartirlo con nuestros peques, prepararlos no solamente a ellos, sino también a las familias para la cirugía. Y bueno, pues hoy vamos a ver un tema que nos hablará acerca de la personalización del cuidado, estrategias para la práctica humanizada. Siempre nos sorprende mucho con nuestras charlas. Citla, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida y te cedo la palabra en cuanto gustes. Hola Charlie, buenas noches. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes en los lunes del Journal Club. Y pues buenas noches a todos y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Y voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Me imagino que ya se ve, Charlie. Así es, Citla, ya se ve perfecto. Perfecto. Bueno, normalmente cuando presento, ya saben que a mí me gusta un poco interactuar con ustedes, más que solamente ir platicando. Yo sé que es día laborable, ¿no? Que estamos muchos saliendo de la oficina o incluso desde la oficina, desde el hospital, y eso también se valora mucho. Pero en medida de lo posible, quien pueda abrir su micrófono será increíble o escribir en el chat según lo que vayamos conversando. Efectivamente, el día de hoy me gustaría platicarles sobre el elemento de la personalización del cuidado y lo que nosotros conocemos como la práctica humanizada sanitaria. Para comenzar con este tema, a mí me gustaría que pudiéramos hacer una reflexión. La mayoría de las personas que estamos aquí trabajamos con niños o es nuestra población principal y principalmente en cardiopatías congénitas. Y cuando ustedes como médicos, como cardiólogos especialistas, como profesionales de la salud, cuando se enfrentan con una familia que tiene un bebé, un niño con una cardiopatía congénita, normalmente llegan las familias porque ya vieron algún síntoma o porque de repente ven que sus pequeños se pusieron moraditos o porque tuvieron una cita con algún médico general y les dijeron que era un soplo. Entonces, cuando llegan con ustedes y empiezan a hacerle una serie de estudios y les comienzan a decir, ¿sabes qué? Tu niño, tu niña sí tiene una cardiopatía congénita, es una tetralogía de Fallot, además requiere una cantidad de cirugías para poder sobrevivir y si no recibe esa cirugía en el primer año de vida o en los primeros 2 años, pues puede morir, pero ahorita no hay capacidad en nuestro sector de salud, no tenemos camas disponibles, no tenemos insumos. Si quieres, está el hospital privado, que la cirugía te vale más de 500,000 pesos o de 1 millón de pesos. Entonces, todo esto que comienzan a experimentar las familias, pues los lleva a un sentimiento de estrés, de ansiedad, de preocupación y con lo único que se quedan muchas veces es como con la muerte, ¿no? Solamente escuché que mi hijo tiene una enfermedad que la puede llevar a la muerte y que si yo no tengo 1 millón de pesos, pues seguramente no va a poder recibir su tratamiento y por tanto lo perderé en poco tiempo. Entonces todo esto empieza a generar una serie de confusión, una serie de incertidumbre, de dudas, que conforme las familias van acercándose a los diferentes sectores de salud, pues pueden tener experiencias tanto positivas como negativas. Y es por eso que es importante hablar de la práctica humanizada, de la atención centrada en el paciente, en la familia, para poder incluir también estos elementos en su tratamiento. Pero, ¿qué es la práctica humanizada? La práctica humanizada, y bueno, por aquí en las imágenes, como bien decía Charlie, como ya todos me conocen, colaboro con la fundación. En las imágenes por ahí encontrarán a varios de los profesionales de la salud que colaboran con nosotros. Pero bueno, después de este pequeño paréntesis, la práctica humanizada tiene que ver con un modelo centrado en la persona, que enfatiza principalmente los derechos y la dignidad de los pacientes y en este caso también de las familias, considerando sus necesidades y expectativas, esto con el fin de mejorar su calidad de vida.
Busca generar en este sentido un ambiente seguro y respetuoso en donde se pueda promover la autonomía y la independencia de los pacientes. Algo bien importante es educar a los niños, a las niñas, dependiendo de la edad, o a las familias, para que también puedan educar a su vez a los niños conforme van creciendo en su autocuidado, por ejemplo, en su autonomía. Algo relevante es que considera valores, emociones, espiritualidad y derechos. Algo interesante en la práctica humanizada y en la atención centrada en el paciente es que más allá de ser algo meramente técnico, tiene que ver más con una actitud del profesional de la salud, con una ética del cuidado. En este sentido, este modelo nos permite personalizar el cuidado, nos permite al momento en el que nosotros identificamos la individualidad. Es como cuando ustedes observan a un niño con una comunicación interventricular, aunque podemos tener un niño, dos niños, tres niños con el mismo diagnóstico, cada uno va a tener características diferentes. En cada niño van a tener un tratamiento diferente, personalizado. Entonces, en este sentido es donde nosotros nos planteamos, si esta parte clínica se tiene que personalizar, ¿por qué no se contemplan otros elementos como la parte social, como la parte económica, como la parte afectiva, emocional? Por eso es que en este modelo se incluyen estrategias que nos permitan también favorecer el afrontamiento óptimo, superar el miedo, la ansiedad y el estrés que se pueden presentar a partir del diagnóstico de la enfermedad, así como de los tratamientos o también de las estancias hospitalarias. Algo interesante, ¿por qué empieza a surgir este modelo de atención centrada en la persona, de la práctica humanizada? ¿Por qué? Porque el 92% de los pacientes o de las familias han considerado que una buena experiencia dentro del ámbito hospitalario es muy importante. En el caso de adultos, porque pues no hemos podido o no se han podido entrevistar a los niños, pero en el caso de adultos, incluidos los familiares de los pacientes, el 40% han dicho que se sienten temerosos de expresar sus preocupaciones médicas, valga la redundancia, a sus propios médicos de cabecera, ¿no? A veces por el miedo, por el temor, porque los ven muy ocupados o porque pueden sentirse no tan empáticos o comprendidos. Tenemos la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental del 2023, en donde nos dicen que el 48.7% de los usuarios del IMSS, el 58.1% en los servicios estatales y el 57.9% del IMSS Bienestar se declararon satisfechos con la atención. Nosotros podríamos decir, bueno, pues es bastante, ¿no? Es 50% o un poquito más, pero en realidad es suficiente. En realidad estos números nos hablan de una atención humanizada, de una atención efectiva, de calidad y que puede cumplir con sus propósitos. Nosotros sabemos que cuando no hay una atención de calidad o que cumpla con los criterios adecuados, puede incrementar el número de quejas, puede incrementar la parte de un menor adherencia al tratamiento, entre otros factores. Además, algo muy importante, dentro de este modelo de la práctica humanizada, no solamente nos vamos a enfocar a que el paciente esté bien. Para que se pueda dar este modelo es muy importante que nuestros profesionales de la salud también se encuentren satisfechos, también se encuentren en un buen estado de salud, con un bienestar biopsicosocial en todos los aspectos. Y aquí hemos encontrado que 35.2 de los trabajadores de salud en el mundo experimentan burnout, es decir, experimentan altísimos niveles de estrés que los pueden llevar a tener una despersonalización con las personas con las que conviven. ¿Qué quieren decir esto? Ya la forma en cómo nos comunicamos, cómo interactuamos, ya no va a ser tan eficiente, ya no va a ser tan empática, tan amable, tan amigable. ¿Y esto qué repercusiones tiene en este modelo de atención humanizada? Que precisamente la comunicación no va a ser favorable, que vamos a tener menos tolerancia a las dudas del paciente, incluso nuestra forma de expresarnos gestualmente o verbalmente puede no ser la más adecuada, ¿no? Eh, También se estima que entre 300 y 400 médicos mueren al año por suicidio, ¿no? Esto es en Estados Unidos, pero sabemos, incluso estamos en el mes de la salud mental de los hombres o haciendo conciencia respecto a los hombres.
que muchas veces son quienes más se suicidan también, ¿no? Y en el sector de la salud también es algo que se ha observado como los médicos, hombres tienden a suicidarse en mayor medida. Y bueno, también el 60% de enfermeras y enfermeros en el mundo está pensando en dejar su trabajo. Todo esto, ¿por qué es importante mencionarlo? Porque para que pueda existir un enfoque personalizado, un enfoque centrado en la atención en el paciente, no solamente es que veamos al paciente y punto, tiene que haber toda una infraestructura que nos pueda permitir desempeñar este modelo. Y dentro de todos estos elementos, insisto, y enfatizo, está el profesional de la salud. Por eso es muy importante contribuir a su salud mental también. La atención centrada en la persona, bueno, a partir de todos estos elementos es que seguimos enfatizando este modo, tiene que ver con el cuidado planificado, mejorado y en donde nosotros vamos a llevar al paciente y a las familias a una participación activa, en una participación en donde ellos puedan ser quienes den opiniones, quienes decidan respecto a su propio cuidado, respecto a los tratamientos, pero con base en la información que ellos tienen. Esto también tiene que integrar sus preferencias, valores y resultados clínicos deseados. Bueno, más adelante veremos algunos ejemplos. Algunos elementos claves de este modelo es la continuidad del cuidado, la personalización. A veces pasa que decimos, oye, pues sí, a lo mejor en este hospital no tenemos este medicamento, pero ve y consíguelo en tal farmacia, pero resulta que la familia vive en el pueblito más alejado de la ciudad, en donde ni siquiera tienen un ibuprofeno, por ejemplo, y decimos, bueno, ¿cómo van a poder acceder a este tipo de tratamientos? Entonces, muchas veces no es que no tengan la disposición de adherirse al tratamiento, sino que a lo mejor no nos dimos cuenta que la situación económica, cultural, social en la que se desenvuelven los pacientes no les permiten atender su salud, más allá del típico de es que no quiere, es que no se cuida, es que pues está así porque usted quiere, ¿no? Entonces, por eso aquí empezamos a hablar de la personalización del cuidado. También aquí, por ejemplo, podemos ver elementos como las personas que tienen a lo mejor alguna creencia religiosa en la que podemos decir, pues requieres una transfusión sanguínea, pero resulta que la familia es testigo de Jehová. Entonces, ¿cómo podemos llevar a cabo esta personalización del cuidado a partir de estas creencias que también tienen? Es muy importante que dentro de este modelo demos acceso de información y educación, que les expliquemos con claridad en qué consiste el diagnóstico, en qué consiste el tratamiento. Muchas veces llegan las familias y dicen, es que pues yo solo sé que tiene un soplo, ¿no? Y ya, pues requiere una cirugía y eso es todo. Entonces empiezan a generar mucho miedo, incluso a veces hasta tienen el pensamiento de decir, mejor no opero a mi hijo, porque no tienen claridad en cómo puede ser ese proceso. La participación del paciente en la familia, también un elemento clave es el medio ambiente, por ejemplo, en el hospital. Cuando tenemos niños, yo sé que muchas veces eso no depende ya de nosotros como profesionales de la salud, que si tenemos un espacio amigable, por ejemplo, muchas veces vemos en los hospitales así totalmente blanco, ¿no? El área de pediatría, que afortunadamente eso ya también está cambiando, pero todavía podemos ver algunos hospitales donde hay un ambiente súper triste, súper deprimente, y no solamente con los niños, incluso con los adultos, ¿no? Se ha visto cómo tiene mayor efectividad o nos lleva a una recuperación más rápida en pacientes postquirúrgicos el poder tener a lo mejor de visión un árbol, un bosque, a solamente una pared blanca, por ejemplo. Entonces, todos estos elementos también pueden contribuir a esta parte de la atención centrada en la persona. Y dos puntos claves fundamentales es el cuidado del cuidador y la comunicación efectiva entre familias y pacientes, que bueno, ese también es todo un tema del que ya hemos hablado en este journal. Es así como la atención centrada en la persona se basa en trabajar, de trabajar para, vamos a cambiar a trabajar con. Vamos a volver al paciente y a la familia parte del proceso de cuidado, parte del proceso del tratamiento. Recordar que tratamos a personas y no a enfermedades. Afortunadamente en el área de pediatría ya lo vemos menos, ya es más utilizado decir, pues sabes que
la niña Jennifer que tiene una cardiopatía congénita que está en tal cama, ¿no? E incluso a veces ya hasta nos preocupamos en cómo le dicen, ¿no? Sus papás, pues Champi, ¿no? Bueno, pues vamos a decirle Champi. Cuando normalmente hemos visto, y sobre todo también en adultos, que o en nuestro modelo antiguo, muy biomédico, que era como, la tetralogía de Fallot de la 512, ¿no? O el señor del infarto. Entonces, todo esto, desde ahí ya empezamos a ver si se está utilizando el modelo de atención centrado en la persona, este modelo humanizado o no. Servicio personalizado, balance entre las necesidades médicas y personales, mantener un clima de satisfacción y armonía entre el personal también es bien importante porque a veces tenemos a los compañeros o las compañeras que dicen, hoy vengo cansada, no me importa, y entonces a lo mejor no tiene la mejor actitud y eso afecta a todo el personal y cómo interactúan con las familias o con los niños. Por eso es muy importante que entre el personal pueda existir esta cultura de decir, ¿sabes qué? Hoy me siento súper mal, hoy traigo esta situación, apóyame, ¿no? Hoy tú me apoyas en esto, mañana yo te apoyo en esto, o dame tantos minutos. Y bueno, lo que les decía, ¿no? Esto tiene que ver más con una actitud, más que con un elemento meramente técnico. Em, ok, vamos a, permítanme. Voy a pausar un momento, Charlie, al compartir, porque no me aparece. Quería compartirles un videíto, pero ya saben que esto de las tecnologías a veces nos ayudan y a veces no. No te Vamos preocupes. a ver si en un ratito más adelante ya nos permite cargar esto. Pero bueno, básicamente el video lo que nos quería mostrar es cómo dentro de un hospital nosotros nos podemos ir mm, cruzando con diferentes personas que nosotros solamente podemos ver, pero no sabemos qué están pensando, qué están sintiendo, qué situación están viviendo. Podemos encontrarnos con personas que están saliendo de una quimioterapia, que están superando el cáncer, que se acaban de divorciar, que acaba de morir el familiar, que tuvo un accidente y que el dolor es insoportable. Nos enfrentamos a toda esta cantidad de elementos y no solamente en los pacientes, también en los profesionales de la salud, insisto, nos enfrentamos a que también somos seres humanos que pasamos por problemas familiares, que tenemos preocupaciones, que también podemos tener alguna enfermedad. Entonces, todo esto lo que nos dice es, a ver, cada persona es un mundo. Cada persona tiene una experiencia, cada persona está viviendo un elemento diferente en este momento. Entonces, si tú supieras lo que están viviendo esas personas, ¿realmente las tratarías de forma indiferente o modificarías tu forma de dirigirte hacia esas personas, tu forma de atenderlos, tu forma de ser empático? Y por eso es que nos dicen que la atención sanitaria entonces no tiene que ser un servicio transaccional, sino una experiencia relacional. Entender al paciente y a su familia. En este sentido, nos hablan mucho de la empatía. Tratar a los demás como te gustaría que te traten a ti. Todos hemos escuchado el término de la empatía, ¿no? Y por ahí me gustaría, si tienen oportunidad, que en el chat o si abren su micrófono, pudieran como escribir qué es lo que saben de la empatía, qué es lo que entendemos de la empatía. Normalmente escuchamos el término de ponerse en el zapato del otro, ser tratados como nos gustaría que nos traten, pero ¿qué pasaría, Charlie? Yo te pregunto, aprovechándome de ti, ¿de qué número calzas, Charlie? 8. 8. Yo calzo del 3.5. ¿Cómo crees que me quedarían tus zapatos, Charlie? No, pues no, es gigante, claro. Gigantes, ¿no? Entonces, cuando nosotros escuchamos, muchas gracias, Charlie, cuando nosotros escuchamos este término de ponte en el zapato, en los zapatos del otro para que entonces puedas comprender, en realidad se queda corto, ¿saben? Porque aunque yo me los ponga, no me van a ajustar como le ajustan a la otra persona. Entonces, la empatía tiene que ir un poquito más allá, tiene que ir con solamente aceptar que el otro está sintiendo, viviendo e interpretando la situación como nos la está compartiendo. O simplemente aceptar que el otro
puede vivir la situación de una forma diferente a la de nosotros. A veces nos cuesta un poco de trabajo comprender y a modo de anécdota, ustedes saben que también me gusta compartir como algunos ejemplos. En algún momento hubo alguna mami que por ahí me decía, es que tú no me entiendes o no me puedes entender porque no tienes hijos. Entendí que era parte de su estrés, entendí que era parte de su miedo. Afortunadamente después me volvió un soporte fundamental para esta mamá que incluso se acercaba a mí para poder afrontar ciertas situaciones. Pero en este punto vemos esta parte humanizada, ¿no? Esta parte de la empatía en la que el otro no sabe cuáles pueden ser mis razones para no tener hijos. Entonces, no necesariamente tiene que conocerlas o ponerse en mi lugar, bastaría con que lo aceptara. Y desde mi trinchera también como profesional de la salud es entender que la otra persona está viviendo de tal forma la situación por la que está pasando que la lleva a reaccionar de esta forma. Entonces, no me lo tomo personal, no me ofendo y más bien busco poder comunicarle que yo estoy para apoyarla, que estoy para poder acompañarla. Y esto es un poco de lo que pasa cuando también se da el diagnóstico, cuando también se dan las opciones de tratamiento, ¿no? Saber cómo o aceptar cómo se puede estar sintiendo la otra persona. A partir de aquí, me gusta que se visualicen los testimonios que pueden tener las familias cuando reciben un trato humanizado y cuando no reciben un trato humanizado. De lado, en las letras negras tenemos cuando no hay un trato humanizado, por ejemplo, todo esto no es inventado, todo esto son testimonios literal de familias, de personas, de pacientes. Dice, fue grosero el doctor, me hizo sentir mal solo porque no entendía bien lo que me decía. No entendí bien lo que me dijo, me dio pena preguntarle mis dudas. A veces estas basta con las expresiones, ¿no? O la forma, insisto, en cómo se lo comunicamos. Yo tenía ganas de llorar, me sentía casi por morir y tuve que esperar horas, no se vale. Mi niño pequeño es cierto que es medio inquieto, pero se sentía mal por la fiebre. Ese enfermero no debió hablarle así. Ah, me comí una vez, ¿no? No debió hablarle así. Por el otro lado, tenemos testimonios más de familias que se han enfocado o han tenido la experiencia de un trato humanizado. El doctor fue muy claro, me explicó hasta con dibujos y eso me ayudó a entender la situación. A veces pensamos que la práctica humanizada es así como que súper compleja o súper difícil porque no tenemos, insisto, la infraestructura adecuada en los hospitales, porque no tenemos una ludoteca, porque no tenemos una gasa, pero a veces es más simple lo que nos imaginamos, como aquí, ¿no? Con un dibujo. Sacó una hoja, se puso a dibujar el corazón y me explicó casi casi con palitos y manzanas, y eso lo valoran mucho los pacientes. Yo había visto y leído mucha información en internet y cuando le dije al doctor que quería un cateterismo para mi hija, en lugar de una cirugía, no se enojó. Me preguntó por qué consideraba eso y me explicó claramente el por qué no era viable el cateterismo. Cuando esta mami me platicó eso, se terminó riendo, ¿no? Y me dijo, me dio mucha pena con el doctor, ¿no? Y al final, pero agradecí que en lugar de enojarse, en lugar de decir, pues usted quién es, usted es el médico, usted me va a venir a decir, o quién es quien estudió, usted o yo. En lugar de eso, más bien indagó como por qué información tenía, y ya al final me quedó claro por qué no era viable esa opción, ¿no? Y entonces eso Ay, permite que te haya una disfrutaste el mayor huevo. apertura de por parte de las familias. Em, ya, tres testimonios finales, ¿no? Por ejemplo, primero me dijeron que mi hija estaba bien y a la hora la doctora me dijo que estaba muy grave y que tenía que entender. Estos, estos ejemplos se han dado mucho en la parte de, este, justamente en la parte de terapia intensiva, que a veces pues sabemos que es muy cambiante. Entonces, por eso es muy importante siempre que pasan los pacientes a terapia intensiva, recalcarle a la familia que es muy cambiante la terapia intensiva, que en un momento puede estar bien y en un momento puede cambiar, pero tenemos que estar en el paso a paso, ¿no? La doctora me dijo que tenía que calmarme y entender que mi hija estaba grave y que tal vez no pase de esta noche. Híjole, la comunicación también, eso es, si bien es cierto que podemos enfrentarnos o se pueden enfrentar en un momento en el que los pacientes están en alto riesgo a tal grado que puede que no sobrevivan esa noche, es importante transmitirlo a la familia. Pero aquí es donde viene el
cómo se lo voy a transmitir, la forma en que se lo voy a transmitir. Ya se había tardado en ingresar a mi hija y cuando le pregunté a la enfermera por qué se tardaban tanto, ella pacientemente dijo que entendía mi angustia, pero me explicó que las cosas pueden cambiar y que mi hija era una prioridad, que estaban trabajando para su pronta cirugía. Eso me calmó y me di cuenta que tampoco fui amable y me disculpé. La práctica humanizada o la comunicación asertiva que es parte de, también nos puede llevar a que los pacientes o las familiares puedan tener una mayor tranquilidad, ¿no? Y puedan reconocer también sus errores. Algo muy importante, y aquí hay algunos artículos científicos que posteriormente también se los puedo compartir, en donde nos hablan de los beneficios del modelo de atención centrada en la persona que fomenta la práctica humanizada. ¿Por qué? Porque todo esto no es nada más porque nos lo inventemos, sino hay toda una razón de ser, hay toda una evidencia que nos marca cuáles son los beneficios de utilizar esta atención centrada en la persona. Dentro de estos beneficios los podemos dividir en dos grandes áreas. La primera tiene que ver con los resultados clínicos. El tener una atención centrada en la persona va a fomentar o más bien va a favorecer la disminución de errores médicos, va a tener mejores resultados a largo plazo, incluso puede disminuir las readmisiones en un -50%. Esto se visualizó en hospitales que hicieron una modificación y obviamente esto no es inmediato, lleva tiempo y en este sentido se vieron estos cambios en 2 años. ¿Por qué hay una disminución de readmisiones? Porque en la práctica humanizada, en esta atención centrada en la persona, en el paciente, al momento en que hacemos parte del cuidado, les explicamos adecuadamente, de la toma de decisiones a la familia y los pacientes, eso hace que la comprensión del tratamiento y la adherencia al mismo sea mayor. Por tanto, esto hace que los cuidados en casa, por ejemplo, se favorezcan, sean mejores, se sigan más al pie de la letra y también porque estamos contemplando cuál es la situación social que está viviendo la persona. Imagínense algo que pasa mucho cuando estamos con los pacientes de Mérida, es que a veces, como vienen de comunidades muy alejanas, incluso ni siquiera hablan español, hablan su lengua indígena. Entonces es como, ¿cómo le voy a explicar a la persona para que entonces pueda comprender esta parte del cuidado, pueda tener esta adherencia al tratamiento y entonces esto a su vez pueda disminuir la readmisión o la recaída? También reduce el tiempo de estancia dentro del hospital porque disminuye los niveles de estrés tanto de las familias como de los pequeños. Y algo bien importante es que puede disminuir hasta en un 60% las llamadas de emergencia cuando están en hospitalización. Por ejemplo, si le explicamos al niño que después de o a la familia, perdón, que después de su cateterismo va a traer su herida en su piernita, que se le tiene que presionar, que si sangra puede ser normal que sangre, que lo primero que se tiene que hacer es presionar y posteriormente llamar a enfermería. Esto va a hacer que si la familia se enfrenta a esta situación en el área de recuperación, pues no entre en pánico, no entre en la locura y más bien sepa que en ese momento lo primero que tiene que hacer es presionar y posteriormente a lo mejor llamar a la enfermera. Entonces, al momento en que ellos saben lo que va a pasar, lo que está sucediendo con sus pequeños, porque ya fueron informados de forma adecuadamente, porque ya fueron partícipes de estas decisiones, entonces van a saber actuar y por tanto, insisto, disminuir estas llamadas de emergencia. Y hay menores errores de comunicación en transiciones del cuidado. También en esta parte, en la cultura y experiencia, que es el otro ámbito en donde se ven los beneficios, hay mayor satisfacción de pacientes y acompañantes. Esto hemos hablado de que pues también cuando se habla de a quién vamos a aportar recursos, muchas veces pues obviamente se va a beneficiar el, pues el área que tenga menos quejas, ¿no? El área que tenga mejores resultados. Esto parece de repente como en serio, pues sí, es un elemento importante porque eso también nos permite tener una mayor capacidad para poder desarrollar nuestras actividades laborales, ¿no? Además de que empodera al equipo médico. Si nosotros tenemos esta parte de se curó al paciente, hay una satisfacción por parte del personal, me están agradeciendo, me están reconociendo, etc. Eso también fomenta la autoeficacia del equipo, el compromiso y la unión del mismo.
Por eso aquí está la parte del mayor compromiso y participación. Fomenta la cultura del cuidado humanizado y mejor posicionamiento social entre los servicios de salud. Les decía, esto pues también nos conviene en la parte económica, ¿no? Y de estos elementos. Un poco en la cultura del cuidado humanizada me gustaría centrarme un poquito. Es muy sencillo. Yo les decía, a veces inicia hasta en cómo estamos interactuando las personas en nuestro ámbito laboral. Yo le digo buenos días al guardia de seguridad que me encuentro en los elevadores. Le digo buenos días a la persona de intendencia que me encuentro cuando voy al sanitario o cuando están limpiando un piso, a las enfermeras. Conozco un poco de quiénes son mis compañeros de trabajo. Esto fomenta que en el ámbito hospitalario, por ejemplo, que es en el que estamos hablando, se pueda generar esta cultura humanizada desde esos elementos tan sencillos. ¿Cuál es la relevancia en pediatría de esta parte de la práctica humanizada o de la atención centrada en la persona? Bueno, tenemos una población en condición de vulnerabilidad con necesidades específicas. Muchos de aquí, cuando trabajan en la consulta privada, pues podemos ver unas características socioeconómicas, culturales, a lo mejor muy diferentes a cuando están en el ámbito público en estos hospitales regionales o en estos hospitales donde llegan personas de todas las partes de la República Mexicana, pero que su estatus socioeconómico en realidad es muy bajo, el nivel de educación, entonces ya no solamente están en condición de vulnerabilidad por la propia cardiopatía, sino están en la condición de vulnerabilidad por todos estos más elementos, además de que se alejan de casa, se alejan de los otros hijos, ha habido personas que pierden el trabajo por darle la atención o por irse a darle la atención a sus pequeños. Entonces, por eso es bien importante contemplar todos estos elementos. El vínculo con cuidadores es fundamental porque son los tomadores de las decisiones, son quienes van a llevar la parte de la adherencia al tratamiento. El entorno hospitalario puede ser traumático para los niños y para los padres también, por supuesto, ¿no? Esta práctica reduce el estrés, mejora la experiencia tanto de las familias como de los niños y favorece la percepción del profesional de la salud y, como les he venido diciendo, la adherencia terapéutica. Pero ahora sí, ¿cuáles son algunas estrategias, técnicas, herramientas que nosotros podemos utilizar para implementar la práctica humanizada bajo este modelo de atención centrado en la persona? Vamos a ver. En primera instancia, debemos saber que hay una normatividad que ya comienza a darnos pautas de que tenemos que utilizar este modelo de atención centrada en la persona. Está desde la primera norma, la 007, que nos habla de la atención médica integral y de calidad a la mujer y al bebé, en donde ya nos habla de que es un enfoque humanizado. Está la recién salidita del horno, que fue en marzo de este año, que nos habla de la atención integral materna y neonatal, en donde ya nos definen exclusivamente qué es el modelo de atención centrado en el paciente, qué es este modelo de práctica humanizada. Aquí se prioriza la autonomía de las mujeres, su derecho a elegir acompañamiento durante el parto y otros elementos. Y tenemos también la 004, en donde todas la conocemos, ¿verdad? O todos los tenemos que conocer desde el hecho de cómo diseñamos y cómo manejamos los expedientes clínicos, desde el hecho de cómo protegemos los derechos de los pacientes, cómo garantizamos la calidad de la atención médica. Desde ahí ya estamos utilizando o no un enfoque en práctica humanizada. ¿Por qué les digo esto? Por ejemplo, al consentimiento informado que también forma parte del expediente clínico y demás. O cuando cuando hacen un procedimiento quirúrgico. Muchas veces por las prisas, a veces se llega con las familias y se dice, este es el consentimiento informado de la cirugía, tiene que firmarlo para que se lleve a cabo. Las familias pues, a veces lo firman y ya, ¿no? Ya le expliqué hace 1 o 2 o 3 semanas, ¿no? En qué consiste la cirugía. En realidad, pues esa no es una forma lo más adecuada de dirigirnos, o no estaríamos hablando de una práctica humanizada hospitalaria. Lo ideal es llegar, volver a decir quiénes somos, ¿no?
hablar sobre el procedimiento, hablar sobre lo que contiene ese documento, lo que contiene ese consentimiento informado, preguntar si hay dudas, si hay inquietudes, no importa que ya lo hayamos hecho una semana antes, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el momento en el que van a firmar el consentimiento informado. Entonces, ese es un elemento importante para el desarrollo de la práctica humanizada. Las decisiones en casos de enfermedad terminal o por el caso que les ponía de los testigos de Jehová, sé que a veces, por ejemplo, es muy difícil como profesionales de la salud enfrentarnos ante situaciones en donde una creencia puede quitarle la oportunidad a un pequeño, pero es parte de respetar, es parte de conocer la ideología de las personas, de la familia y permitirles que ellos decidan qué es lo que se quiere hacer, cuál es el tratamiento que se puede llevar a cabo. Y nosotros, aquí es en donde entra la parte de la empatía, del respeto a los derechos, nosotros simplemente aceptar las decisiones de los pacientes, ¿no? También cuando se hace investigación clínica, es muy importante que podamos utilizar esta comunicación con los cuidadores, con los familiares, tener muy claro la parte del consentimiento informado. Esos son elementos que hacemos en el día a día o teóricamente tendríamos que hacer que ya van en concordancia con la práctica humanizada siempre y cuando se hagan como se tendrían que hacer. Ujú. En esta parte, entonces, buscamos personalizar e individualizar. ¿Qué necesitamos, por ejemplo, cuando ustedes dicen, vamos a hacer esta cirugía o este cateterismo? Van a personalizar, individualizar, pero para eso, ¿qué requieren? Conocer al paciente, hacerle una serie de estudios, saber cuál es su cardiopatía, saber el tamaño de la comunicación, ¿no? Saber cuáles son su sintomatología, incluso a veces no basta un estudio, bastan otros. Entonces, en este caso, cuando se personaliza en ese elemento clínico, por eso es importante también la otra parte, ¿no? Conocer cómo está su posición socioeconómica, cómo está incluso si los niños tienen algún retraso en el desarrollo o incluso a veces los papás, las familias, ¿no? Que puedan tener algún retraso en el desarrollo. En ocasiones nos damos cuenta que las familias decimos, pero ¿por qué no acepta el tratamiento si ya tiene todo? Ah, bueno, pues tiene que ver más con un tema de miedo. No, pues es que no sabíamos, tiene que ver más con un tema de que el papá está en una situación, muy delicada, en cuestión de hasta están involucrado el Ministerio Público, entonces como que tienen esta problemática. Entonces ya cuando nos acercamos a conocer un poquito sobre el contexto de la familia, eso nos permite personalizar e individualizar este cuidado, esta atención médica. Lo que les decía, crear la experiencia, unir la calidad en un todo y compartir la responsabilidad. Eso es bien importante, compartir la responsabilidad con los padres de familia, con los cuidadores, con los pacientes, pero también entre el equipo médico. Porque, insisto, una parte de la atención centrada en la persona y la práctica humanizada es tener un equipo de trabajo fortalecido. Porque si es como mientras salga bien, es trabajo de todos, pero si hay un error, pues es problema del que, a ver, ¿de quién? Entonces, desde ahí ya no se está fomentando este compromiso o esta unión de equipo. ¿Qué podemos hacer primero? La valoración integral. Valorar la dimensión física, que yo sé que son los expertos en esta, ¿no? Los estudios, la historia clínica, pero también es valorar la dimensión emocional, psicológica, cognitiva, social y cultural. Sabemos que a veces en la historia clínica pueden venir algunos elementos, pero muchas veces también algo muy importante para lograr una atención centrada en el paciente, una práctica humanizada se requiere de un trabajo multi y sobre todo interdisciplinario. Entonces, poder contar con esta sintonía, con esta comunicación entre, bueno, está el de nutrición, está el cardiólogo, está el de rehabilitación, está psicología, está trabajo social, todos estos elementos, tener una comunicación entre todos los que están en el cuidado, involucrados en el cuidado de los pequeños es muy importante. Lo vemos cuando llega hospitalización el pequeño, ¿no? Si yo no sé qué dijo el de nutrición o si yo ya no sé qué le dijeron al de nutrición, después
puede estar la parte de, oigan, pero el ayuno, oigan, pero se puso mal porque comió esto. Entonces, siempre tenemos que estar en comunicación con todos. Este equipo multiinterdisciplinario nos va a permitir, por ejemplo, identificar cuáles son esas características que pueden favorecer, fomentar, fortalecer la adherencia al tratamiento, favorecer la atención de los mismos familiares o cuáles pueden ser esas red flags o esos elementos a los que hay que prestar mucha atención que se pudieran volver eh, elementos de sensibilidad o elementos contraproducentes, por ejemplo, durante la estancia hospitalaria o posterior a la estancia hospitalaria, ¿no? A veces viene esta parte de, no, pues se puede notar que hay una negligencia en el cuidado, por ejemplo, por el nivel de caries que se maneja, por el nivel de rosaduras que puede tener el pequeño, o se puede notar que es evidente que no hay una adherencia al tratamiento y difícilmente la habrá posterior al procedimiento porque, pues, a veces la dinámica familiar es muy importante todos estos elementos. Cuando se trabaja todo esto en conjunto, nos permite desarrollar rutinas personales con base en los valores, en relaciones significativas, conocimientos de tratamientos y actividades adicionales. Y esto obviamente nos puede llevar a mejores prácticas dentro del cuidado, dentro de la atención sanitaria, pero siempre que identifiquemos todos estos elementos del contexto del paciente también. Y ahorita me gustaría, ¿no? Ya al final vamos a platicar un poco sobre cuáles son esos retos, ¿no? Porque a veces yo sé que puede sonar muy sencillo y sobre todo si estamos en la práctica privada, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos en la práctica pública, ¿no? En donde todavía de repente, pues la atención que se le tiene que dar a la cantidad de pacientes y que a veces no contamos con los recursos adecuados y el estrés nos sobrepasa, ¿cómo podemos fomentar estos elementos? ¿Cómo podemos fomentar esta valoración integral, este equipo multi e interdisciplinario? Hay algunos elementos que ustedes pueden utilizar también. Por ejemplo, en este hospital, en el primer hospital, tienen un como documento o un como cartel, una hoja que le brindan a los pacientes, que incluso quienes tienen ya una aplicación o traen celulares que lo toleren, pues ahí mismo en su celular tienen esta parte, ¿no? En donde plantean mi historia. Y en esa parte los pacientes van llenando como qué me gusta, qué no me gusta, cuáles son mis antecedentes, ¿no? ¿Qué enfermedad es la que me están diciendo que tengo? ¿Qué es lo que me da miedo al respecto? ¿Qué es lo que mis inquietudes que puedo tener al respecto de todo lo que me está pasando? Entonces hablan un poco de su historia en todo este entorno para que cuando llegan con el médico, que a lo mejor es nuevo o apenas va a tener el primer contacto, incluso se lo comparten y entonces ya pueden tener una idea de cómo es que ha vivido la persona, la familia, el niño, toda esta situación a lo largo de su historia clínica. Nadie conoce mejor la situación, la sintomatología, los diagnósticos y demás de los pequeños, en este caso, que sus propios papás, ¿no? Entonces, para esto nos sirve este tipo de herramientas. Hay otro que es el de Pets in a Box, en donde ahí van colocando, ¿no? De igual forma, como cuál es tu personaje favorito o qué tipo de juegos te gustan. Incluso le ponen como una lista de elementos como de... mm, ¿qué te gusta más, no? Por ejemplo, tener una hoja o revisar documentos en tu celular o revisarlos de forma física, cuál es tu nivel de estudio, cómo te gusta o qué es lo que más valoras de la comunicación con el médico. Entonces les empiezan a hacer como toda esta serie de preguntas, les dan opciones de entretenimiento, opciones de poder recibir la información que se les va a proporcionar y eso, insisto, también es otra herramienta que a nosotros como profesionales nos permite ir conociendo a las familias y entonces saber de qué forma las podemos abordar. Otra herramienta es este de Ask Me Three, el de 3 preguntas para mejorar la salud, le llaman pasaporte de preferencias del paciente, ¿no? En donde ellos pueden identificar cuál es mi problema. O sea, que tenga muy claro cuál es. Ah, pues yo tengo, o mi hijo tiene una tetralogía de Fallot. Es cierto que dentro de la comunicación también hay que saber adaptar el mensaje a las familias e intentar no ser tan técnicos.
pero hay cosas que tienen que ser, como el nombre del diagnóstico, el nombre del medicamento, el nombre del tratamiento. Entonces, este tipo de herramientas nos sirven, ¿no? Para que ellos traigan hasta por escrito todo el tiempo su documento en donde esta es la cardiopatía, ¿no? Este es el diagnóstico, estos son los medicamentos. ¿Qué debo hacer? Ah, pues le debo dar estos medicamentos, debo asistir a estas consultas, debe recibir este tratamiento mi hijo, y por qué es importante hacer todo esto y que ellos coloquen. Esto nos sirve mucho, por ejemplo, después de un diagnóstico. Cuando se da un diagnóstico, cuando se explica un tratamiento, a veces decimos, ¿hay alguna duda? No, bueno, y está bien, nosotros podemos decir, "Pues, el paciente no me dijo que había ninguna duda, pero algo importante es como la retroalimentación, ¿no? Que nos regresen el mensaje de, ok, a ver, ahora platíqueme, ¿qué es lo que entendió? E incluso podemos ir llenando estas preguntitas, ¿no? A ver, coloque ahí entonces, ¿cuál es el nombre del diagnóstico de su pequeño? ¿Cuál es el nombre del tratamiento? A ver, ¿qué debe hacer? ¿En qué consiste este tratamiento? Descríbalo, ¿no? Escríbalo ahí, por favor. ¿Por qué es importante que se reciba este tratamiento? ¿Por qué es importante que tome sus medicamentos en tal horario? Y lo escriben. Y entonces ahí ya nos damos cuenta si las familias, si los pacientes están comprendiendo el mensaje como se esperaría, o hay que hacer aclaraciones, hay que especificar, hay que volver a explicar. Por supuesto que este modelo nos lleva a a invertir mayor tiempo en ocasiones y a tener una mayor disponibilidad. Por eso sé que puede llegar a ser un reto, sobre todo en la consulta no privada, ¿no? Pero este es otro tipo de herramienta que obviamente se puede ir ajustando a las necesidades de cada quien. Por ejemplo, en Lilo, que me han permitido desarrollar este programa de psicoeducativo previo al procedimiento, tienen una guía de actividades, ¿no? Además de que se les explica muchos eh, elementos de cómo hasta se les muestra cómo es el hospital, cuando llegan, cómo son las habitaciones, los documentos que deben llevar, etc. Cuando se les explica la técnica de respiración, de atención plena, se les da también una guía de actividades en donde ellos tienen que ir llenando. Pareciera de repente de, pues es que no estamos en la escuela, pues es que es parte de psicoeducar, ¿no? Es parte de que ellos puedan ir aprendiendo y ser, valga la redundancia, ser parte de este proceso de cuidado, de este proceso de atención. Y entonces eso ya puede disminuir también la parte de estar preguntando constantemente lo que ya a lo mejor habían explicado una, dos, tres, cuatro veces, porque es, ten, aquí está tu pasaporte, aquí está tu hoja de elementos, vamos a llenarla juntas y entonces, se me vino esta duda, vamos a ver si ya se aclaró en esta parte. Y si no, entonces vamos llenándolo hasta el hecho en el que ellos ya tengan toda la información en ese punto. Y por último, pues hay ¿no? El pasaporte de preferencias del paciente, que lo plantea Plantry. Esta es una institución experta en la parte de la atención centrada en la persona, de la personalización del cuidado, en donde precisamente le piden a los pacientes o en este caso a las familias que lo vayan llenando, ¿no? Lo mismo que decíamos, ¿qué diagnóstico tiene mi hijo? ¿Qué necesidad tengo? ¿Qué es lo que sí entiendo? ¿Qué es lo que no entiendo? ¿Qué es lo que me gustaría? ¿Cuál es mi situación? A veces hasta el decir está mamá solamente, está papá solamente, qué lengua hablan, qué idioma hablan, cuál es su creencia religiosa. Todos estos elementos nos permiten tener esta parte integral del paciente. Y bueno, ya también dentro de la parte de la hospitalización hay algunas estrategias que nos permiten poder desarrollar esta práctica humanizada, espacios amigables, salas de juego y de lectura. A veces yo les ponía el ejemplo en la que me ha tocado estar en hospitales en donde son todavía hospitales de la vieja escuela, por decirlo, totalmente blancos, incluso el área de hospitalización general en donde no hay nada más para los niños, ¿no? Entonces el hecho incluso de a veces, bueno, tal vez no va a ser tan fácil que nos permitan pintar algunas paredes. Hay espacios que no pueden pintarse por ciertas características ya más clínicas, pero
otros que sí se podrían pintar, pero la normatividad no nos lo permite, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues basta con que yo le permita tener un juguete a un lado, basta con que ha habido veces que las enfermeras lo que hacen es imprimir dibujitos de colores, ¿no? Y ponérselos ahí en la pared, ponérselos en la cama. Eso, aunque parezca muy sencillo, ya le hace la diferencia a los niños. Poder bueno, esta participación activa de la familia que ya la he venido tocando a lo largo de la presentación, la preparación emocional para procedimientos. Por eso es importante el trabajo multi e interdisciplinario, ¿no? Porque ustedes van a ser los expertos en dar esta parte de lo clínico con algunas estrategias que ahorita ya, como vieron, pueden favorecer el hecho de el tipo de comunicación que utilizamos, si utilizo un dibujo, si utilizo una presentación, si utilizo estas herramientas para que ellos también escriban si se está comprendiendo, si no se está comprendiendo, qué puede especificar. Desde ahí ustedes ya están preparando a los pacientes y de cierta forma ya le están dando una contención emocional. Pero también el trabajo interdisciplinario permite que entonces llegue también el área de salud mental, de atención psicológica, de atención emocional, en donde se puedan brindar estas herramientas o estas estrategias para que ellos en un momento de estrés, porque evidentemente, por ejemplo, cuando los niños van a cirugía, siempre les digo a los papás, va a haber dos momentos muy difíciles, ya después de que decidieron que entren a cirugía, ¿no? El primer momento súper complicado para los papás es cuando dejan a sus hijos en quirófano. Hay hospitales y yo tengo la fortuna de, porque me siento muy afortunada de colaborar con el equipo con el que estoy actualmente, porque permiten que mamá o papá ingrese hasta quirófano. Y porque, bueno, se da la oportunidad. Yo sé que hay hospitales en que la normatividad es muy rígida y no se permite, pero eso les hace la diferencia. Entonces, si para ellos es difícil, más difícil para los que ni siquiera pueden entrar a una sala prequirúrgica, ¿no? Para los que desde la habitación se tienen que despedir de sus hijos. Ese es un momento fundamental, clave en el que las emociones están al borde porque no saben si lo van a volver a ver o no. Es donde entran todos los miedos. Por eso la preparación incluso desde antes, para que ellos sepan que ese va a ser un punto clave, un punto complejo y que ya lleguen con herramientas que les permitan contenerse en ese momento, también puede hacer la diferencia en cómo se puedan incluso hasta despedir de sus pequeños, ¿no? El darle su besito, darle su bendición, etc. Ese es un elemento clave. Otro elemento clave es cuando los ven salir de la cirugía, ¿no? Si bien ya es como de, ah, qué alivio ya salió, el verlo cómo sale de la cirugía, con todos los dispositivos, verlo todavía con algo de anestesia, ¿no? O medio adormilado, posteriormente, incluso cuando los llegan a ver sujetados, ¿no? A las camitas de terapia intensiva, ese elemento es muy difícil para los papás, para las familias. ¿Quién quiere ver a su pequeño así, ¿no? A su más grande tesoro. O sea, pensemos de que es el más grande tesoro de las familias, sus hijos. Entonces, verlos en esta situación y además verlos sujetados, atados a las camas, no es tan fácil. Entonces, por eso la relevancia que desde antes se les explique todo el proceso, que se les esté recordando, que puedan tener este acompañamiento emocional, que si a veces no está, bueno, a lo mejor yo como profesional de la salud, ¿qué puedo hacer? ¿No? A lo mejor me capacito, a lo mejor busco algunos elementos que me puedan ayudarle a darle esta contención a las familias. Están los primeros auxilios psicológicos, por ejemplo, que no es necesario ser psicólogo, de hecho eso es aplicable en muchas áreas, hasta en desastres naturales, pero ¿cómo puedo aplicarlos entonces también para poder dar esta preparación emocional, esta contención? Claro, lo ideal siempre sería tener el trabajo interdisciplinario, ¿no? El juego terapéutico o la musicoterapia, eso también es muy importante. Cuando están en la hora de ayuno, los pequeños, por ejemplo, durante la hospitalización antes de sus procedimientos, podemos tener niños, niñas llorando así, porque imagínense, 8 horas de ayuno en un lugar desconocido, en donde a lo mejor mamá y papá están como ya empezando a desesperarse. De verdad que el juego hace la diferencia. El poder llevarles, por supuesto, variados, ¿no? Siempre les digo, lleven el arsenal, pero no se los sacamos todo al mismo tiempo. Es como primero uno, primero otro, después otro. Eso les puede hacer la diferencia. El ponerles música de relajación o incluso a veces música que les guste, ¿no?
que bailen, que quienes puedan, por supuesto. Por eso es importante conocerlos también. Hasta el hecho de decir cuál es tu personaje favorito. Cuando van a inyectarlos, cuando van a canalizarlos, es difícil que no vayan a llorar. También es importante decirle a las familias, a ver, vamos a ser empáticos, vamos a cuidarlo mejor, vamos a aplicar el juego, todas estas estrategias, pero también es normal que tu pequeño llore, porque le van a picar, ¿no? Una mamá una vez me decía como de, pues es que se enoja, o sea, yo le dije, ¿por qué te enojas de ir al dentista? Pues ella tiene que entender, o sea, y lo tiene que aceptar bien, porque es por su bien. Entonces yo le decía, bueno, ¿a ti te gusta ir al dentista? ¿No? ¿A quiénes nos gusta ir al dentista? ¿Quiénes decimos, hoy toca ir al dentista, ¿no? A que me pido, o sea, a nadie. Entonces, más bien, ¿cómo manejamos esa situación de, entiendo que no te gusta ir al dentista? Entiendo que tienes hambre, entiendo esto, hay que aceptar y entender al otro, pero entonces, ¿qué voy a hacer para poder cambiar tu experiencia? Insisto, esta parte, ¿no? Mamá, papá, tu hijo inevitablemente va a llorar, le va a doler el piquete, le puede doler, pero necesito de tu ayuda, necesito de tu colaboración. Una, pues que no me llore también mamá y papá, ¿no? Pero otra es como, a lo mejor dime qué le gusta a tu hijo, ¿no? O ayúdame a entretenerlo con esta canción o con su personaje favorito, con su video favorito, con su caricatura favorita, como hacerlos partícipes también de este elemento. Aquí, incluso me ha tocado, este, experiencias en las que se ponen las mismas enfermeras, enfermeros antifaces, ¿no? De personajes, de superhéroes, y eso, insisto, también le cambia la experiencia a los pequeños. La parte de la comunicación que ya hemos platicado, muy importante, que bueno, ese es otro tema súper amplio, súper largo. El liderazgo en salud o esta cultura de la que platicábamos desde saludo a mis compañeros, conozco quiénes son mis compañeros y algo relevante y fundamental y ya hemos tenido pláticas aquí también y que seguiremos teniéndolas es el cuidado de ustedes. ¿Cómo vamos a cuidar? Bueno, de todos nosotros, ¿no? Como parte de profesionales de la salud, cómo cuidamos de nosotros también para que esto se nos sobrepase. A veces algo que pasa mucho es que, por ejemplo, sobre todo a los médicos, los educan con el factor de, bueno, la muerte es algo normal y por supuesto, la muerte es algo normal. Pero a veces no nos centramos o no nos detenemos a pensar que hay profesionales de la salud, hay médicos que también pues pueden padecer, pueden sufrir, pueden sentir feo ante una pérdida, ¿no? De un paciente, de un niño, de una niña, ¿no? O cuando ustedes le apostaban a un tratamiento y resulta que no funcionó ese tratamiento y le prometieron a la familia, por eso es bien importante no hacer promesas, ¿no? O ustedes estaban muy seguros de eso y resulta que no funcionó. De repente también este elemento de decir, bueno, ¿qué confianza tienes o qué soporte tienes tú también ante estas situaciones? Al darte este espacio de decir, también me está afectando, también reconozco que me siento mal, también reconozco que necesito un tiempo fuera, ¿no? De unos minutos, de una hora o de ya mañana platicamos. Entonces, esto es muy relevante. Y ya pues aquí hay algunas imágenes de algunas de las prácticas que se hacen, que puede ser, que insisto, a veces pensamos que es muy difícil, pero es más fácil de lo que podemos creer. El hecho de, me gusta cuando tenemos la oportunidad de que nos dejen hasta pegar cortinitas de esas como de fiestas, le hacen diferente. Eso es parte de la práctica humanizada con los niños, ¿no? Le hacen diferente la experiencia, el poder irse a quirófano en un carrito, que es lo que más hemos visto, lo que más hemos visualizado, o que las paredes del camino, ¿no? Estén pintadas de personajes, de más, esto también, es lo que les decía, cuidar también a nuestros profesionales de la salud. El juego intrahospitalario es algo fundamental. A veces tenemos, familias que decimos, no se puede bajar de la cama, ¿no? Porque no, va a entrar a una cirugía. Entonces también explicarle, ¿no? A los papás, pues sí puede bajar, ¿no? Por supuesto, insisto, por eso es fundamental la comunicación, que el médico le dé la claridad de decir, su hijo puede hacer esto, no puede hacer esto durante este periodo. ¿Para qué? Para que ellos se sientan con mayor tranquilidad de, entonces sí puede, pues bajarse de la cama, ¿no? Y jugar, por ejemplo. La parte de permitirles a los pequeños tener sus juguetes, algunos juguetes en la estancia hospitalaria,
Aquí, por ejemplo, de repente hacer algunas estrategias, ¿no? Con la familia mientras están el pequeño en cirugía, en quirófano, en cateterismos. Por eso hablamos de la relevancia del trabajo interdisciplinario, multidisciplinario, el poder permitir que las familias ingresen hasta quirófano, bueno, mamá o papá. En caso de que no sea posible, ¿qué estrategias puedo hacer, no? Hasta antes de donde ingresa, que pueda ingresar con su osito. Nosotros utilizamos mucho al hiloso, ¿no? El osito terapéutico, más que un juguete, es un acompañante terapéutico. Entonces, todos estos elementos son parte de la práctica humanizada. Son elementos que yo puedo ir utilizando ya sea durante la hospitalización o aquellos otros elementos que vimos de la atención centrada en el paciente, de cómo los voy haciendo partícipes desde que les comparto el diagnóstico, desde que les comparto cuál va a ser el procedimiento que se va a realizar, qué es lo que se espera de ellos, conocer un poco su ambiente socioeconómico, sus emociones, su situación personal, su situación familiar, de educación, para que entonces todo esto nos permita poder establecer un plan de intervención personalizado cubriendo todas las áreas y entonces para que cuando lleguemos a este punto sea muchísimo más sencillo. Y esto a su vez va a favorecer pues todo lo que dijimos desde el inicio, ¿no? La satisfacción del paciente, la adherencia al tratamiento ya cuando se vayan a casa. Y bueno, pues ya ustedes saben, como decía Charlie, ahorita me encuentro pues colaborando con Fundación Lilo, pero bueno, también me pueden encontrar se pueden comunicar conmigo directamente o nos pueden encontrar a través de la fundación. Y esto sería todo, Charlie. Muchas gracias. Abrimos ahora sí para que si quieren compartirnos, si tienen preguntas o demás elementos. Muchas gracias, Itla. Pues la verdad es que es un tema, como alguna vez lo platicábamos, a veces olvidado por nosotros. Creo que no se justifica, por supuesto, nunca la carga de trabajo y a veces y ocasionalmente también el número de pacientes, etcétera, en el que nosotros, como bien lo dices, ¿no? ¿Quién es el paciente de hoy? ¿Y qué programaste para hoy? Ah, bueno, se programó el niño del falot. Ah, perfecto. No, pues ya platicamos con la familia. Sí, ya platicamos con la familia. Ok. ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta? No, ninguna. Ah, bueno, perfecto. Vámonos a operar, ¿no? Y salimos de cirugía y bueno, todo bien, y entonces son los riesgos, complicaciones, etcétera, terapia intensiva y bueno, cualquier cosa nos avisa. Hoy, justo en nuestra sesión de los lunes, tenemos un caso bastante complejo, sobre todo en la toma de decisiones, que probablemente va a hacer que tenga una larga estancia hospitalaria. Y evidentemente nosotros nos enfocamos mucho en el tema, pues, del paciente, ¿no? En esperar y todavía no es el momento, etcétera. Y uno de nuestros residentes nos dijo, habrá que valorar bien a la familia, dice, porque la situación familiar es compleja. La mamá el viernes a las 4 de la tarde no había ni siquiera desayunado. Entonces, la realidad es que en nuestro medio, este tema es bien difícil de abordar, a veces olvidados, como te comentaba, por nosotros los médicos, y que este tipo de programas, como el que tú llevas a cabo, creo que son fundamentales. Ya no es un complemento, sino es fundamental para todos estos pacientes, ¿verdad? Porque al final yo siempre que platico justo con las familias, a lo mejor un poquito haciendo un poquito más énfasis en el tema privado, les digo que parte del cardioteam y quien lleva a final de cuentas la batuta del grupo son ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, pues primero que nada nos dejan o nos dan las armas y toda la confianza para poder hacer nuestro tratamiento. A final de cuentas, cuando tú tienes la confianza de la familia, hace que todo fluya mucho mejor. Cuando los pacientes tienen dudas, cuando los pacientes están temerosos, cuando los pacientes tienen otro tipo de cosas, la verdad es que a veces hasta cuesta trabajo en la toma de decisiones, ¿no? Pero muchas veces, pues no sé si muchas veces puede ser la misma carga de trabajo, etcétera, sí nos complica mucho esto. Y puntual la pregunta sería, Citla, en tu experiencia y ahora que tú te estás especializando y formando en estos programas, ¿qué falta para que cada centro de cirugía cardíaca pueda tener un programa como el que tú estás implementando con nosotros en la fundación, y a final de cuentas dentro del cardioteam, pues qué lugar ocuparía? Gracias, Charles. Es muy cierto todo lo que mencionas y esta pregunta
es muy compleja porque en primer lugar diríamos algo fundamental es que dentro de nuestras instituciones de salud pública lo ideal es tener o contar con este equipo interdisciplinario. Volvemos al mismo punto, ¿no? Eh, pero así como hay especialistas médicos en cardiología, especialistas médicos en neurología o demás, precisamente también en el ámbito de la salud emocional o de la psicología, tenemos las especialidades, ¿no? Psicología clínica de la salud o psicología hospitalaria. En mi caso, pues yo estoy muy especializada también en la parte de lo que le llamamos cardiología conductual, ¿no? Y en este sentido, específicamente también pediátrica. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Necesitamos, en primer lugar, pues profesionales especialistas, ¿no? En las diferentes. Segundo lugar, pues necesitamos también la capacidad dentro de nuestro sistema de salud pública. Desafortunadamente, yo les mostraba que ahorita ya hay una normatividad en la que habla mucho del enfoque centrado en la persona, en el paciente, en la práctica humanizada, pero todavía no tenemos un sistema que ya esté completo en esa cultura, ¿no? Simplemente volteamos a ver y decimos, ¿cuántos psicólogos hay, no? Por ejemplo, en el ambiente hospitalario, en cada una de las áreas. Entonces, lo ideal sería que precisamente también hubiese esta área que desde la formación fundamental, curricular incluso, se pueda integrar estos elementos de la salud del profesional de la salud, valga la redundancia, la práctica humanización, porque seguimos en un modelo muy biomédico, aunque ya el día de hoy hablamos de modelos biopsicosocial, como bien mencionas, Charlie, la práctica es bien diferente, ¿no? Entonces, en definitiva, y pues también a partir de ahí yo creo que un punto clave o de inicio, pues son todas estas alianzas, ¿no? Entre el sector social, el sector público, el sector privado, incluso hasta el sector académico, ¿no? En donde muchas veces las necesidades de este tipo se empiezan a cubrir a partir de alianzas con universidades, por ejemplo, ¿no? En donde llegan los prestadores de servicio social de las diferentes áreas, los residentes, demás. Pero creo que aún hay un camino fuerte que recorrer, Charlie, aunque yo sí creo que ha habido cambios importantes, al menos desde mi experiencia en estos 10 12 años que llevo colaborando en esta área. Este, sí me he encontrado cada vez con un programa más humanizado. Actualmente, pues por eso también de repente hacer uso de las tecnologías de la información, ¿no? La psicoeducación a distancia, la atención que a veces ustedes también pueden tener con familias a distancia, creo que también es fundamental. Entonces, esos son elementos que yo diría que hay que contemplar, Charlie, la capacitación del profesional de la salud, ¿no? Insisto, Perfecto. ante estas carencias, a veces decíamos, más que algo muy técnico, también tiene que ver con una actitud, ¿no? Con una cultura. Entonces, ya yo como profesional de la salud, si no cuento con este elemento, ¿qué puedo hacer yo desde mi trinchera para poder fomentar este, este enfoque, ¿no? Este programa. De acuerdo. Muy bien. Luis Martínez nos comenta, una familia bien informada es lo más valioso para que la relación dé como fruto el trabajo en equipo entre médicos y familiares. Y con esto, a pesar de tener desenlaces tristes, la familia incluso ya agradece el trabajo que se hizo por su paciente en lugar de responder con enojo. Eso es bien interesante. Fíjate, Charlie, bueno, compartimos ya una experiencia nosotros, pero muchas veces cuando nosotros aplicamos este modelo, cuando se aplica este modelo en el que se le explica a la familia el diagnóstico, los riesgos, en donde está esta contención emocional, en donde se da el tiempo de aclarar dudas, en donde la comunicación tiende a ser empática durante todo el proceso, no por pedazos, sino durante todo el proceso y por parte de todos los profesionales de la salud, es cierto. Incluso cuando hay desenlaces, al final la familia va a sufrir, por supuesto, les va a doler, por supuesto, va a pasar por todo este periodo de negación, de posible enojo, lo que sea, pero va a aceptarlo de una forma más sencilla, que a veces nos ha tocado experiencias, o también en mi práctica me ha tocado familias que dicen, nos hacen muy bien, mi hijo, sí, pero es que nos trataron súper mal, es que fueron malos, es que nos hablaron feo, y muchas veces se quedan más con ese sentimiento
de que no hubo un trato humano, de que fueron duros médicos, pero de que no fueron cuidados realmente, a veces se quedan más con ese dolor porque sienten que sus hijos al final sufrieron, ¿no? Por eso, a que la otra perspectiva, ¿no? Es que bueno, sí falleció, pero sabíamos que era, ¿no? Y siempre hubo como este cuidado, esta atención por parte de los profesionales de la salud. Entonces, esto es muy importante porque incluso esto nos puede librar de hasta demandas, ¿no? Que posiblemente pueden perder o no lo sabemos, pero en esos niveles está la práctica humanitaria. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Muy bien. Muy bien, Citla. Bueno, pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario para la doctora Citlali. Sí, de todas formas saben que siempre está ahí el contacto abierto, Claro que siempre sí. está la parte de que se pueden acercar, de que pueden escribir. Afortunadamente estos espacios han permitido que se vayan conociendo cada vez más este tipo de elementos, que se vayan acercando, que se vayan formando alianzas, trabajo en equipo, que eso es también muy importante y sobre todo visibilizar esta parte, ¿no? Del reto que tenemos aún hacia esta cultura del cuidado centrado en la persona, de estos elementos que podemos hacer en el día a día, en nuestra práctica profesional. Seguro, Citla. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo lo único con lo que quiero terminar la sesión es, de verdad, si usted tiene un paciente que se va a someter a una cirugía cardíaca y tenemos la opción de mandárselo a Citla, de verdad, nos ayudan muchísimo. O sea, y créanme que no es porque ella esté aquí, sino el trabajo que hacen definitivamente a veces nos cuesta a nosotros, pero cuando alguien les aclara mucho el panorama, como bien lo dijo desde antes en el trans y posteriormente en el acompañamiento que realizan en los días complicados, en las terapias intensivas, la verdad es que les cambia mucho y los padres siempre están muy agradecidos. Entonces, quien pueda y de verdad, yo se lo súper recomiendo. Muy bien. A ver, aquí tenemos un último comentario de Gwendolyn. Hola, buenas noches. Retomando la parte de la empatía, creo que no necesitamos pasar por lo mismo que el otro, simplemente recordar que todos hemos sentido desesperación, miedo, angustia por diversas situaciones. Exactamente. Sí, justo. E incluso a veces, aunque no lo hayamos sentido, es parte de la empatía, ¿no? Parte de romper con esa tradición de decir, imagínate tú si estuvieras en esa situación, Claro, ¿no? no necesariamente. Perfecto. Muy bien, Citla. Bueno, pues agradecerte mucho nuevamente tu presentación, tu presencia con nosotros, todo el trabajo que haces. Muchas felicidades por todo, de verdad. Y bueno, les comento, la próxima semana tenemos mi peor pesadilla. Entonces, esos casos complejos que siempre nos hacen ahí, que se nos quiebre la cabeza y que a veces los resultados no son los que queremos, son los que muchas veces nos enseñan más. Va a haber dos casos quirúrgicos, un caso de hemodinámica y evidentemente si alguien quiere compartirnos algún caso de esos complejos, de verdad, son los que nos ayudan un montón. Que tengan buena noche, Citla. Gracias nuevamente. Nos vemos la siguiente. Muchas Buenas gracias, noches a Charlie. todos. Bye.